Muy buenas noches y bienvenidos a La Encerrona, el debate por México. Buenas noches, David Penchina, Javier Lozano y Mario Delgado. 3 senadores, 3 temas, 3 puntos de vista diferentes. Acuérdense que las reglas las pongo yo y acuérdense que en este programa lo único que no se vale es coincidir. Arrancamos con La Encerrona. Señores legisladores, nos encontramos en la recta final del debate de la primera ley convergente que tendrá México de acuerdo con el Concierto Mundial para transformarse e insertarse en la era de la información y el conocimiento de la red. Es la reforma de telecomunicaciones. Sin duda será una reforma compleja que permitirá cristalizar una reforma constitucional plural y poderosa para que los mexicanos accedamos a más y mejores precios y servicios competitivos, calidad, pero sobre todo para que todos y cada uno de nosotros podamos tener conectividad y con ello expresar y recibir opiniones. Es, sin mayor preámbulo, un verdadero cambio estructural. Senador Mario Delgado, ¿cómo justificarías que el Congreso retrase aún más acuerdos para aprobar o si quiere iniciar la discusión ya vencida desde diciembre pasado de una ley de que dependen los derechos de todos los mexicanos en un doble carácter, de usuarios de las telecomunicaciones y de audiencia de los medios de comunicación y radiodifundidos? ¿Qué pasa con los integrantes de tu partido que dicen ubicarse en la izquierda y que debe simpatizar con los que menos tienen? ¿Estarán conscientes que según como estamos en el status quo, solo esto beneficiará al grupo empresarial que entre lucro y daño nos cuesta a los mexicanos algo más de 50,000 millones de dólares al año? No, nos podría costar incluso mucho más, Adriana, si hacemos una mala legislación, si no se respetan los principios de la reforma constitucional que aglutinó a todas las fuerzas políticas el año pasado, si no logramos una ley secundaria, una ley reglamentaria que efectivamente logre lo que tú estás diciendo, incluso nos podría ir peor. Pongo un ejemplo, el caso de la regulación en Internet, lo que se está proponiendo de revisar contenidos, de no permitir la neutralidad de la red, que por motivos de seguridad se puedan censurar algunos servicios de Internet, pues podría ubicarnos en una situación mucho peor de la que estamos actualmente. No se está retrasando, lo que se está buscando es tener una legislación que respete lo que quería la reforma constitucional y efectivamente podamos tener mejores telecomunicaciones. No es una tarea fácil, porque es un mercado cambiante. La tecnología cambia cada año y es un mercado que pretendemos regular, que además durante mucho tiempo ha sido monopólico en nuestro país. Senador Javier Lozano, tú como presidente de la Comisión de Comunicaciones y experto en telecomunicaciones, ¿qué le dices a la izquierda que se opone con posturas tan radicales y de rechazo que no hacen sino confundir a la opinión pública, senador? Mira, yo creo que tenemos una buena reforma constitucional. Pudo haber sido mejor, la verdad, pero bueno, salió bien la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Lo que pasa es que no alcanza con esa reforma a nivel constitucional, tenemos que bajarla a nivel de leyes federales, de legislación secundaria. Y esta ya va mucho más al detalle. Yo lo que sí aprecio, lo digo con mucho respeto, porque no le tengo afecto a Mario Delgado, pero sí aprecio que su grupo parlamentario, lo que hoy demostró, fue una estrategia de, como decía Nacho Treyes, de táctica dilatoria, de que esto no pase, de que esto no ocurra, de que esto no se discuta. Es medio esquizofrénico. Había un plazo original al 9 de diciembre para legislar reglamentariamente la reforma constitucional. Cuando no lo cumplimos, se rasgaron todas las vestiduras, que qué barbaridad, que qué irresponsabilidad. Ahora que estamos en posibilidad de hacerlo, con un buen dictamen, por cierto, eliminando esta amenaza de Internet y bloqueo, censura, etcétera, dicen que cuál es la prisa, que vámonos pasito a pasito y que entonces el reglamento dice no sé qué cosas, cuando ni siquiera están dispuestos a discutir el proyecto de dictamen que preparamos en la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Yo lo que les digo es, de verdad, si avanzamos de una manera seria, en las próximas semanas, después de haber discutido tanto este tema, después de haber estudiado tanto durante tanto tiempo, la verdad es que México sí va a tener una mucho mejor legislación convergente en la materia. Senador David Penchina, ¿qué significado tendrá esta aprobación de una ley visionaria en telecomunicaciones en el actual contexto mexicano? Como integrante de la principal fuerza representada en el Congreso, ¿qué propuestas formularías para destrabar lo que hoy presenciamos a través de la señal del canal del Congreso? Yo creo que estamos ante una reforma estructural profunda que tú muy bien describías al principio, en donde nos hemos atrevido a hacer un cambio
para lograr consagrar el derecho a la información de todos los mexicanos, buscar mayor competitividad, mejores costos, mejor servicio, que atraiga mayor inversión y que actualice las tecnologías en un país que se ha quedado rezagado por no tener una legislación de vanguardia. ¿Qué significa lograrlo? Significa poderle ver al usuario que al final del día es nuestro elector, buscando mejor servicio más barato, haciendo posible que haya inversiones por el bien de la gente. ¿Qué significa? Y yo diría, debemos de tomar una decisión las fuerzas mayoritarias del Congreso, porque, perdón, parece que ya es una práctica cotidiana de la izquierda mexicana, que no es el caso de Mario Delgado, y lo digo bajo mi estricta responsabilidad. Cada vez que no les gusta su defensa de intereses propios, sus estrategias son dilatorias. Hay senadores que en el cinismo absoluto, incluso lo han dicho así. Sí, en tribuna. Se trata de dilatar para que no lo hagan. Y dos, yo sí invito a los perredistas a que no hagan una campaña de una falsedad. Miren, de la iniciativa del Ejecutivo, que se puede calificar de buena o regular, se ha hecho un trabajo muy serio en el Senado. Hubo foros donde la izquierda no estuvo y que hoy ni siquiera conocen el proyecto de dictamen que logró la mesa directiva de la comisión, donde hay más de 112 cambios a más de 300 artículos que perfecciona la iniciativa del David Ejecutivo. Penchina, se te acabó el tiempo. Y que no afecta lo del Internet. Mario Delgado, alusiones personales. Yo quisiera aclarar lo que ocurrió el día de hoy. No fue, como dice Nacho Treyes, una práctica, No, cómo no, si lo hacen cada una semana, táctica hombre. delatoria. Lo que pasa es que Lozano nos quiso aplicar el clásico madruguete. De repente llegó, sacó de su saco un dictamen que nadie conocía y dijo, ahí está el dictamen de la comisión. La comisión está integrada por una mesa directiva en la que participan senadores de todos los partidos. Pues simplemente, incluso ni siquiera los senadores de su partido, Javier Corral y Marcela Torres, dijeron, oye, pues ni siquiera nosotros conocemos el dictamen. Y otra cuestión, la izquierda no está dilatando nada. Hoy presentamos un proyecto alternativo de dictamen de más de 500 páginas, donde hay muchas propuestas. Muy malas, por cierto. Que al contrario, las 500 son lo que muy buscan malas. Es respetar. Ahí sí, las 500 lo que buscan consistentemente yo sé que, son muy malas. Yo sé que Porque David lo que se fue dicen con la del finta. Internet, lo que dicen del Internet, en el dictamen que hoy formula la comisión, con todo respeto, Mario, no viene. viene contenido. Qué bueno Han que tú hecho lo una conoces. campaña de mentiras. Bueno, se díselo. presentó hoy en la mañana, soy un senador responsable, que sí lee, maestro. Ah, bueno, felicidades. Ustedes presentaron... Javier Lozano, tú presentaste nada más quiero decir una cosa, que hoy hubo miles de personas marchando afuera del Senado, Por a la una que hoy falta de David información de Penchina ustedes. está diciendo que Por una nosotros falta de información malinformamos. de ustedes. Los Señores tuiteros, malinformaron. ahí está el Los gobierno malinformaron. con la misma Está soberbia de mentirosos. siempre. Está incluido en el dictamen lo de Internet. No, ya no. No está lo de ya Internet. no viene así. Es una mentira eso. Y dicen, es que no lo conocen. Pues claro que no. Precisamente este proceso inicia cuando se presenta un documento o un proyecto de dictamen para ser discutido en Comisiones Unidas y para ser enriquecido, luego discutido, votado, y ya que se haya votado ese dictamen, pasa al Pleno. Dice, ¿no lo conoce nadie? Pues creo que no lo conoce nadie, pues si lo estamos presentando Perdón, para Javier, conocimiento. no es la primera vez Pero que cuando hay algo a la minoría del PRD no le gusta, usan estrategias dilatorias. Ahí Lo está, hemos vivido ahí está una alternativa de muchas dictamen. materias, en muchas materias. Se les olvida una cosa. Hay un reglamento en el Senado de la República que tiene que respetarse y hoy no se respetó. Claro Javier. que se respetó. No se respetó que se ha repuesto el procedimiento. Hay que reconocer que finalmente el presidente de la comisión dijo, vamos a recomponer este proceso y vamos a seguir lo que dice el reglamento pues ver, para que esta ley pueda salir ¿desde cuándo hay con una toda la iniciativa legalidad del Ejecutivo que como llega se aprueba? Yo creo que desde 1990 no hay uno solo. Era evidente que la iniciativa del presidente, que es su facultad presentarla, iba a sufrir una modificación de fondo por las comisiones en la materia. Ese dictamen que elaboró la comisión, que tiene más de 112 cambios... No lo elaboró la comisión, David. Hubo un grupo de trabajo. Ya quedó aclarado perdóname, hoy, quedó aclarado se presentó hoy. un dictamen precisamente para que eso sea la base de la discusión. Ya no contiene lo del Internet. Bueno, por no, ejemplo. Ni siquiera hay dictamen, y no corrección, hay muchas proyectos cosas de que dictamen, ustedes de acuerdo al incluyen en su presidente. iniciativa. Ni siquiera hay dictamen, Bueno, hay un proyecto. proyecto de dictamen. Es muy distinto. Que es con el que hay que debatir. Pero a ver, vamos a decir a la gente en qué, cuáles van a ser los beneficios después de esta reforma. Hacia donde tenemos que seguir construyendo es a que haya mucho más, mayor calidad, diversidad, oferta en los servicios de telecomunicaciones y de radio y televisión, tanto abierta como de paga,
y que todo esto nos permita, además a precios más baratos, entrar a la sociedad de la información y el conocimiento y que tengamos una libertad de expresión absoluta, que tengamos digamos, el derecho a la información pleno como un derecho humano fundamental. Que así está la Constitución. Y hacia allá queremos ir, hombre. Entonces, lo que tengamos que arreglar, lo debemos arreglar en los próximos días y semanas. Y debe haber reformas. Pero sí te digo, y con esto concluyo, yo sí afirmo que lo que hoy vivimos fue una táctica dilatoria del grupo parlamentario del PRD, más 2 senadores del PAN, que lo que quieren es mantener el status quo. Como y siempre. eso tiene beneficios para un grupo, perjuicios para sus competidores y desde luego para las audiencias y para los consumidores. Mario Delgado. El PRI y el PAN, como siempre, protegiendo a los poderes fácticos. Hay una propuesta de dictamen que Como hoy la se reforma presentó. fiscal ustedes apoyaron. No, yo no la apoyé. ¿Tú no? Y, a ver, yo quiero felicitar a la gente nada que hoy más cuando les marchó, gusta. porque es un logro de toda la comunidad tuitera que se haya echado abajo toda la parte que El venía dictamen estaba censura desde la mañana, Mario. para internet. Bueno, a la hora que sea. Démosle la Ese es un medalla a logro quien quiera. de la Tiene sociedad razón, civil. tiene Para razón. Es un logro de la concluir con sociedad el civil. tema. Yo sí, como redactor del proyecto de dictamen, por supuesto que tomé en cuenta la comunidad tuitera, las redes sociales. Claro. Pues soy parte de ellas. Imagínate si las voy a traicionar. No sean ordinarios. No sean ordinarios. Muy bien. La reforma política es muy ambiciosa en muchos sentidos. Por un lado, amplía los derechos políticos y establece la voluntad ciudadana como eje rector de la democracia, y por otro, propone fortalecer al gobierno para fiscalizar los recursos destinados a los partidos con medidas pro competencia que tendrán un desenlace en la elección de 2015. Senador Javier Lozano, como oposición, ¿hasta qué punto la reforma satisface las demandas de tu partido para que en las próximas elecciones se cumpla con el principio de la equidad de la contienda? Bueno, fíjate, lo que quiero aclarar así en primerísimo lugar es que cuando está hablando de una reforma político-electoral y que la ponemos como prioridad, no es porque, ya sé que la gente va a decir sí, cómo no, no es que estemos hablando de la búsqueda del poder por el poder en sí mismo, ¿no? Sino y de los gobiernos, etcétera. Es un tema de democracia. Hablando de libertad, de sociedad de la información, del conocimiento, tal. Es que en la medida que tengamos partidos políticos más robustos, procesos electorales más transparentes, participación ciudadana más equitativa, más efectiva, es una democracia y con una ciudadanía mejor informada, gracias precisamente a las telecomunicaciones y demás. Entonces es una sociedad más viva, más participativa, más activa, mucho mejor informada, más productiva, que genera más riqueza, más bienestar. En general es un círculo virtuoso. Entonces lo que queremos es que esto que hemos avanzado mucho en los últimos 15 años en México en materia democrática no se vaya a estancar, que tengamos estos pesos y contrapesos, una alternancia efectiva en el poder, una realidad democrática en la que se sepa que se puede competir a la buena y ganar y perder a la buena y volverse a levantar y competir nuevamente, y que la gente sepa premiar o castigar según el desempeño de cada gestión gubernamental de cada uno de los partidos que estén en el poder. Nosotros lo que podemos, por eso decimos, no queremos perder la esencia de la reforma constitucional que aprobamos recientemente en la legislación secundaria, y queremos que eso sea un piso parejo para que nosotros como partido demostremos, no como dice Gustavo Madero, que se siente cómodo con ser comparsa. Queremos ser auténticamente una oposición y una opción viable para las próximas elecciones. Estás en tiempo, Javier. Senador David Penchina, ¿cuáles serán los cambios que veremos en la competencia electoral y sus instituciones a partir de esta reforma política? No, precisamente de eso se trata. Nosotros nos dimos una reforma constitucional en materia de política electoral para hacer un andamiaje institucional más fuerte que genere mayor certeza en la competencia de los partidos políticos y que dejemos atrás esta profunda desconfianza que revive cada proceso electoral, en donde muchas veces se da pie a que el resultado no sea confiable o creíble. Nosotros tenemos ante los próximos días la imperiosa necesidad de cumplir con una reforma electoral en materia secundaria, para que además el proceso electoral del 2015 sea un proceso que marque un piso parejo a todas las fuerzas políticas, que tenga instrumentos de fiscalización de recursos, que tenga sanciones ex ante del proceso y después del proceso, para poder tomar ejemplo de la justicia electoral. Y en ese sentido creo que tenemos un reto de que lo logremos. No comprendería todo el cambio estructural de México, y coincidiría con Lozano en eso,
si no le damos un jalón fuerte a la materia electoral, que ojalá sea la reforma definitiva. Cada sexenio es lo mismo. Y si hoy tenemos varios instrumentos de política económica, de política social y de política política en las reformas constitucionales, el modelo tiene que transformarse por el bien de México. Senador Mario Delgado, ¿cómo reivindica la reforma los valores esenciales de la democracia y la autenticidad de las elecciones? Pues yo creo que el fondo de la reforma es que tengamos instituciones que hagan valer el voto. Una vez tras otra vez tenemos incidentes donde quedan dudas sobre la elección, hay que decirlo tal cual. No es que no se sepa ganar o perder. Quedan dudas sobre la elección y digamos que es un proceso en el que la democracia mexicana ha venido evolucionando y no debemos de permitir que haya ningún retroceso. ¿Cuál es ahora la materia de discusión? Bueno, se hizo un instituto electoral que va a ser ahora nacional, ya no solo es federal, precisamente porque había en los institutos locales, pues era parte del coto de poder de los gobernadores. Al PRI no necesariamente le gustó mucho esta reforma porque gobierna 19 estados y pues podían los gobernadores meterle mano a los resultados electorales. Con esto se pretende evitar esas prácticas. A lo que no se ha logrado tener un acuerdo es el tema de cómo se distribuye el gasto en las campañas. Todos fuimos testigos de los excesos que cometió Enrique Peña Nieto en su campaña, pues para prácticamente comprar la elección. Y no tuvo ninguna sanción. Es decir, hubo una investigación dentro del IFE, pero no pasó a mayores. Fue como si hubiera cometido una falta administrativa. Ahora lo que se pretende evitar esos excesos y que se anule la elección. Quien haga uso indebido de recursos, pues que sea sancionado con Mario, que pierda la elección. Entonces, tienen tiempo libre. Piso parejo y que el voto valga. Nada más precisar algo. Dice Mario Delgado que nosotros, como gobernamos 20 estados de la República, no nos interesaba la reforma. No, yo no dije eso. Le recuerdo a Mario Delgado que la reforma mucho. no solo la acompañamos, la aprobamos y estamos trabajando porque la reforma secundaria se apruebe. Segundo, pareciera que unos son buenos y otros son malos, ¿no? Hay institutos electorales locales malos y hay buenos. Seguramente el del DF es muy bueno. Yo también te recuerdo que el Instituto Estatal Local Electoral del Distrito Federal, pues tiene muchas manchas en su pasado. Y sí creo que hay un proceso de madurez que tiene que ver con la reforma de acceso a la información que estamos discutiendo en telecomunicaciones, para que también aprendamos a ganar y a perder. Hay procesos electorales concurrentes, como fue el del 2012, donde en la misma elección elegimos un presidente, un jefe de gobierno del Distrito Federal, 500 diputados, 128 senadores, etcétera. En unas se ganó y en otras se perdió. También hay que aprender a perder. Pero precisamente también para aprender a perder, cosa que a ustedes creo que todavía les falta muchos años de evolución, habría que entender que lo que no puede seguir siendo pretexto, y por eso accedimos a una reforma y fuimos con toda, aunque hayamos ganado, gracias, Penchina, a construir un modelo electoral mucho más perfecto que lo que teníamos. Bueno, no se trata aquí de tirarnos al suelo, y es que los malos y los buenos, porque nosotros ganamos en el DF. Y en el resto no supimos perder, Delgado. por Dios. Veamos la gran contradicción. Es infantil el argumento, infantil. Veamos lo infantil del argumento de Penchina. No. Primero, dice que el PRI aprobó la reforma y por otro lado trata de argumentar que no es cierto lo que la reforma pretende corregir. Por supuesto que tiene ineficacias nuestro sistema electoral y es lo que pretende reconocer la reforma. Lo que pretende es que no haya excesos por parte del dinero, lo que pretende es que haya un piso parejo. Hay que aprender a ganar lo que también, Mario. Pretende es que haya instituciones fuertes en las que podamos confiar. De eso se trata la reforma política y seguramente por eso el PRI la apoyó. Javier. Sí, claro. Mira, yo diría que para mí hay una gran aspiración como político y como mexicano. El día que un ciudadano se sienta cómodo, convencido, casi contento de pagar sus impuestos y de ejercer el voto, habremos dado un paso adelante fundamental como sociedad. Hoy tiene dudas de pagar impuestos y de que sean bien aplicados y de ejercer su voto y que sea respetado. La verdad es que sí, esto es un avance lo que estamos tratando de hacer hacia la transparencia y una democracia efectiva. Más allá de descalificaciones de unos y otros, yo creo que hay tramposos en todos lados, desafortunadamente, y por lo mismo la sociedad tiende a decir, ¿sabes qué? Todos los políticos son iguales. Y eso es también muy injusto. Por eso una buena reforma política electoral. Y el mejor resultado, electoral, Javier, de la reforma política que pudiéramos lograr juntos
es que incentivemos la participación ciudadana. Así es. Parte de la desconfianza en la evolución de las últimas década y media de este país es que se ha venido agravando el abstencionismo. Así es. Por esa falta de confianza o por esa falta de incentivos de la cultura democrática que debemos de promover o por esa falta de reglas que prestigien la actividad de la política. Mario, No creo que para los políticos... concluir. Hay un dato que me preocupa, que es el latinobarómetro, que mide la confianza de los ciudadanos Mario, en sus democracias. estamos en tiempo, tenemos que ir a una Ha caído pausa la confianza de los comercial. mexicanos en su Hostia, democracia. Vamos a una pausa comercial y ustedes no se vayan porque regresamos con el tercer tema de la encerrona.